Buenos días amigos y familia. Hoy tenemos un desayuno virtual rico para tu alma. En esta mañana voy a hablarte de Primera de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 9 al 12. Es la historia de Elías y dice así: entonces allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces Dios le dijo: sal fuera, Elías, y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová pasará. Y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba tampoco en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Bueno, hasta ahí voy a leerte en esta mañana. En esta mañana quiero hablarte sobre Elías. Para mí Elías es uno de los profetas más poderosos que podemos leer en la Biblia. Y resulta que este hombre acababa de tener una gran victoria sobre 450 profetas de Baal. Él había hecho una gran hazaña, el fuego de Dios había llovido desde el cielo, había hecho una gran proeza y de repente se entera, después de esa gran victoria, se entera que hay una mujer llamada Jezabel que procuraba matarle. Y esto lo llevó a un lugar, a una cueva, y él se metió en esa cueva y empezó a sentirse el hombre más miserable del mundo, sentía ganas de morirse, pensaba en él: ¿por qué no me muero? ¿Por qué esta situación ya no puedo aguantarla? Y acababa de pasar una gran victoria, sin embargo, una situación menor lo hizo meterse en una cueva. Entonces Dios viene y le dice: Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, hombre? En peores plazas has toreado y ahora resulta que estás así, de esta manera. Entonces le dijo: necesito que vengas delante de mí, te pongas delante de mí urgente. Entonces cuando él se levanta, sale de la cueva, se pone sobre el monte, dice que empiezan a suceder varias cosas. Hay un terremoto, hay un viento fuerte, hay fuego, y todo eso era un montón de sonidos y fuerza, pero Dios no estaba ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento. Dios estaba en el silbo apacible. Por eso en esta mañana quiero decirte: sal de la cueva. ¿Qué haces ahí, mujer? Sal de la cueva. Hombre, ¿qué haces en la cueva? ¿Qué haces en esa cueva de temor, de automaldición? Porque resulta que él pensaba muy mal de sí mismo. Él dijo: solo yo he quedado, han matado a todos, todo va a ir mal. Y resulta que no era así. De hecho, él tenía aún muchas cosas por conquistar. Y por eso en esta mañana quiero hablarte de que es importante que le pongamos un stop a la ansiedad. Stop a la ansiedad. Di conmigo: stop a la ansiedad. Y para esto necesito que salgas en esta mañana de la cueva. Sal de la cueva del temor, sal de la cueva de la opresión, de la autoconmiseración, y deja de escuchar las voces que te están atormentando en la cueva. Yo no sé si has entrado en alguna cueva. Yo tuve la oportunidad de visitar algunas y la verdad que las cuevas son lugares bastante difíciles de estar. Hay mucha humedad, hay encierro, no se ve la luz del sol, y si nosotros nos mantenemos en una posición de angustia, de pensamientos angustiosos, empezamos a hacer eco de esos vientos, de esos terremotos, de ese fuego, y decimos: todo va a ir mal, pero por eso haz stop. Y para hacer stop en esta mañana quiero hablarte de dos cosas. Una, enfócate. Mira, en Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás, Señor, en completa paz, di conmigo, completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Quiere decir que yo tengo que hacer un stop a todos esos pensamientos que me están vinculando con la muerte, con la destrucción, con la ansiedad, con la depresión. Me tengo que desvincular y tengo que, como dice Isaías, concentrarme, di conmigo, enfocarme en pensamientos de Dios. Y cuando yo empiezo a llenar mi mente de esos pensamientos de Dios, ¿dónde están los pensamientos de Dios? En la Biblia. Lee lo que Dios dice, lee la cantidad de veces que Dios ha hecho y ha abierto caminos cuando parecía que todo estaba perdido. Abrió un mar rojo, levantó un paralítico, resucitó a Lázaro, Jesucristo mismo se levantó de entre los muertos. Por eso esta circunstancia no va a detenerte ni va a destruirte. Esta circunstancia que estás atravesando es para vida. Entonces, así como Dios le dijo a Elías: ¿qué haces ahí, hombre? ¿Qué haces ahí, Elías? Acabas de tener una gran victoria. No eres
eres el único que ha quedado. Hay muchos hombres y mujeres que aún tienes que levantar. En esta mañana termino diciéndote, enfócate, sal de la cueva y medita en su palabra, llénate de sus pensamientos, porque la paz de Dios se va a manifestar en ti en ese silbo apacible, porque es ahí donde Dios está, es en el silbo apacible, en la paz. Así que en esta mañana mantén tus pensamientos enfocados, desata la paz, porque aún no se ha terminado. Dios no ha terminado contigo. Que Dios te bendiga.